Saludos a quienes están el día de hoy en este programa en Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy vamos a hablar de cómo hemos pensado o hemos creído generacionalmente la importancia que tiene la educación. En muchas décadas, las personas que actualmente tienen quizá 50, 60, 70 años de edad, quizá cuando fueron formados en la infancia, en el hogar, la familia, les inculcó la idea de que era a través de la educación, a través del estudio de una carrera, de una profesión, como ellos iban a poder superar las condiciones económicas y sociales y a mejorar sus formas de vida con respecto a lo que vivían o vivieron con sus propias familias. Tomemos en cuenta que ese tipo de familias en su mayoría eran familias muy numerosas, ¿no? Había muchos hijos y entonces eso también complicaba mucho la economía y la educación era esa oportunidad de poder superar ese reto, de poder mejorar esas condiciones. Pero nada en la sociedad ocurre dos veces de la misma manera. Entonces el tiempo fue cambiando, hubo un tiempo en el que la burocracia del Estado creció, las instituciones crecieron y entonces todos esos profesionistas pues encontraron espacios para poder trabajar dentro de las instituciones en su mayoría. Sin embargo, bueno, pues viene también la explosión demográfica, vienen trabajos muy especializados que requieren que las personas sean más técnicas en una determinada área y de pronto se rompe con esa idea de que el que yo tenga una profesión me va a permitir tener un mejor nivel de vida, me va a permitir tener la seguridad de un empleo. Las cosas comienzan a cambiar. Y actualmente escuchamos mucho de pronto por ahí el término ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que quizá algunos de ellos sean por condiciones económicas, quizá otros sea porque fracasaron en la escuela, porque no se sintieron a gusto o porque vieron o se dieron cuenta que había también muchos jóvenes que habían terminado una carrera profesional y que aún así no tenían empleo. Yo creo que aquí la problemática puede ser multifactorial, pero ante toda esta situación también surge otra más, la situación de que indudablemente la mujer en casa en su mayoría ya lleva a cabo labores de trabajo fuera del hogar, independientemente de que pueda tener trabajo dentro del hogar. Y entonces las nuevas generaciones, esos niños, esos jóvenes, se quedan un poco en ese vacío en el que ya no está tanto tiempo la familia. Y entonces algo muy importante que tenemos que pensar para poder generar esa sociedad de seres humanos que necesita tanto nuestro país, nuestro querido México, pues tiene que ver con ese tiempo de calidad que yo, mamá, yo, papá, yo, familia, le pueda dar a los hijos. Y para ello, para hablar de ese tiempo de calidad y de lo que es educar, de lo que es enseñar, de lo que es dirigir ese proceso educativo, pues tenemos hoy con nosotros a un especialista en psicología educativa, especialista en estimulación temprana en el Estado de Israel, fue becado para estudiar allá y también es especialista tiene 2 maestrías, una en desarrollo organizacional y otra en psicoterapia gestal. Él es terapeuta, conferencista internacional y es para mí un gran honor que esté nuevamente con nosotros en este programa, pues el maestro Salvador González Illescas. Muchas gracias por estar nuevamente, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Y de verdad que hay retos bien importantes a nivel social ahora y a veces hay familias que yo he escuchado que le dicen, no, pues es que ve a la escuela para que te eduquen. Y también hay escuelas que dicen, pues es que no te educaron en tu casa, ¿no? Y de pronto esos términos, ¿no? De educación, de educar, dirigir, enseñar, están como un poco vagos y pues al ser el especialista yo te pido que nos ayudes a comentarlo para que las personas que están en el público puedan de alguna manera tomar en cuenta qué hay que hacer en casa, qué hay que cuidar para que nuestros hijos, para que esta sociedad que está creciendo tenga mejores herramientas.
Bueno, mencionas tres cualidades. La primera dices educar, enseñar, conducir. ¿Dónde educamos o para qué educamos? ¿Sí? La educación nosotros la tenemos de acuerdo a la sociedad en donde nosotros vivimos. Parte de esa educación es que nosotros vamos a ser funcionales en esa sociedad. Si yo no soy funcional en esa sociedad, entonces soy una persona que no soy normal y ya caigo en algunos cuadros patológicos. Entonces la sociedad nos marca pautas, nos marca lineamientos para que nosotros nos vayamos adaptando y al mismo tiempo, conforme vamos haciendo este proceso de adaptación, también hacemos propuestas a la sociedad. Y ese es un vínculo que nosotros tenemos con la cultura, con la sociedad en la que vivimos. La cultura y la sociedad van a influir en mi forma de pensar, de sentir, de ver, de actuar en la vida. Y de igual manera yo, como ser humano, voy a influir en esa sociedad. Y de acuerdo a cómo se vayan dando los patrones o las situaciones de vida, es como nosotros vamos a ir haciendo funciones o vamos a ir haciendo propuestas a la misma sociedad. Esto no es algo formal que te presento un escrito, sino se va dando a través de relaciones que tenemos. Y entonces acá la familia forma un papel muy importante. En la plática anterior que teníamos yo decía, empezamos con un núcleo muy pequeñito que es la familia y nos vamos ampliando a la escuela y luego al contorno del trabajo y luego a la sociedad. Y en cada uno de esos estadios en el que nosotros estamos, pues vamos haciendo propuestas y nos vamos adaptando a cómo se viene. Anteriormente nuestros abuelos les decían a nuestros padres, si tú estudias una profesión, vas a tener una forma segura de vivir. Hoy nosotros no le podemos garantizar a nuestros hijos que si tienen una profesión van a tener una forma segura de vivir. Hoy dicen la mayoría de las personas, bueno, necesitas una profesión, más un negocio, más algo que te garantice. ¿Sí? Y entonces, en este nivel de competencia, los jóvenes andan buscando a través de la cultura del facto que yo tengo en mi celular, tecleo y tengo una información inmediata, buena, mala, filtrada o no, pero finalmente me llega una información. Pero si a esto yo no le pongo filtros o yo no le pongo criterios de valor, de conciencia, de analizar, simple y sencillamente me voy a llenar de muchas cosas que no me van a servir. Y una de ellas es lo que sucede ahorita con los jóvenes. No les interesa qué quieran hacer. Simplemente les gustaría ser un youtuber, hacen retos. Y tiene que ser rápido para que yo pueda tener muchas personas que me den mi visto bueno y yo pueda tener un ingreso o yo sea sumamente conocido. Esto también es una cuestión que viene por los contextos de la sociedad. Nosotros como padres, nosotros como familia, necesitamos darnos un tiempo de calidad. Yo muchas veces le pregunto a los padres, oiga, ¿cuánto le cuesta ser padre? Y a veces les pregunto, oiga, ¿para qué trabajan? Y la mayoría de las respuestas dicen, no, para mis hijos. ¿Para qué? Pues para que tengan casa, estudio, comodidades, que no sufran lo que a mí me faltó. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo los ven? ¿En qué tiempo tienen para convivir? Y entonces, no, pues yo me voy muy temprano y regreso muy noche, cuando yo salgo está dormido y cuando regreso está dormido. Y, ¿no que eso es lo más importante? Sí. Nos olvidamos de ese tiempo de calidad. No solamente papá, también mamá ya cayó en este tipo de actividad. ¿Y en dónde está el hijo? ¿Quién los rige? ¿Quién los conduce? ¿Sí? ¿Quién los asesora? Un aparatito que se llama televisión, un aparatito que se llama teléfono, porque ahora ya ni siquiera es una influencia directa de los amigos de la vecindad, sino simple y sencillamente es toda esa información que tenemos. Y si no tengo cómo clasificarla, si no sé cómo poder conducirla, caigo en una cuestión de desubicación social. Las tendencias, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, la pregunta número 1, ¿para qué trabajan padres de familia? Si ustedes me lo preguntan, yo les diría para tener tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que yo pueda vivir con los seres que amo, para que yo pueda compartir, tiempo para que yo me relaje, tiempo para que yo me dé una calidad de vida, tiempo para que yo tenga una expectativa mayor de vida. Y si esto yo lo hago conmigo, entonces estoy educando a mi hijo sin tanto rollo. Y a través del ejemplo. Porque mi hijo va a ver a través del ejemplo muchas cualidades que me permiten o que les va a permitir a él poder elegir de otra forma. Sí. No es el poseer, no es el tener, es el disfrutar.
Y hay un dicho muy bonito, dice, disfruta lo que tienes mientras alcanzas lo que quieres. Y esa es actitud de vida, esa es calidad de vida. Y si a esta calidad de vida yo se lo doy a mi hijo a través de mis acciones, las neuronas espejo que tenemos la ven y copian comportamientos. Ahí es donde nosotros aprendemos los valores, no en el discurso, sí, no en lo que leo, no en la parte de los eslogans publicitarios. Es cómo vives tú, papá, las situaciones, cómo vives tú, mamá, las situaciones, porque tú me estás enseñando en este momento a cómo las voy a aprender a resolver cuando yo esté ante una situación similar. ¿En qué momento los conducimos? Conducir, dicen que es de llevar de aquí para acá, y conducir es una persona que sabe para una persona que no sabe. Supuestamente nosotros padres sabemos, pero sabemos que cuando le hacemos preguntas muy concretas resulta que andamos divagando, ¿no? No sabemos ni por dónde empezar ni por dónde estamos. Y perdemos muchas veces los enfoques de los valores de vida que nosotros estamos buscando. Y no estoy hablando de moral, simplemente de acciones propias para una buena vida. Y ahí es donde interviene en esta parte. ¿Qué tanto te educo y para qué te educo? ¿O qué te voy a enseñar? ¿O de qué manera te voy a conducir en algunos puntos, hijo? Y si a esto lo llevamos a la escuela, bueno, la escuela también nos tiene que educar, porque hay normas, hay valores, hay muchas situaciones que tenemos que aprender en el comportamiento social que tenemos en ese entorno, sí, claro, y que la escuela las debe dejar muy claras, y a veces tampoco las tenemos claras en la escuela. Sí. Tampoco tenemos claras estas normas en la casa. Y entonces el niño no tiene para dónde ser conducido, porque tiene una gran interrogante. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? Imagínense ustedes, padres, si están en un lugar de trabajo y no saben cuándo las cosas que están ustedes haciendo son buenas, son malas, y simple y sencillamente de repente le llega el llamado de atención. ¿Qué sensación tienen? Angustia, ansiedad, desubicación, enojo, frustración, impotencia. Y luego decimos nosotros que ¿por qué vienen tan agresivos los muchachos? Sí. Porque justamente están viviendo ese caos. Sí. Porque no saben por dónde van, no saben a dónde van. Y no es por criticar a los padres, ¿no? Ni a los maestros, pero a veces ni nosotros los adultos sabemos a dónde vamos, ¿cómo esperamos conducir? Sí, creo que una idea que tenemos que superar es el hecho de que el padre de familia, por ser padre de familia, ya sabe lo que tiene que hacer y cómo debe conducir a su hijo. Pero la verdad es que el único modelo de conducción que tiene, pues es el que vivió en casa. Y en esa situación a veces se cae en el exceso, tanto de que si yo tuve un padre muy estricto, pues ahora voy a ser muy permisivo porque yo sufrí mucho lo que mi padre me hizo, o si yo tuve un padre muy estricto y yo creo que ese es el modelo adecuado y voy a ser muy estricto con mi hijo porque ese es el modelo adecuado que yo elijo. Sin embargo, los tiempos cambian, las maneras de aprender cambian. Entonces, ahora estamos ante una situación en la que los niños ya no aprenden de manera vertical como a nosotros nos enseñaron. A nosotros nos enseñaban de manera así vertical, ¿no? Esta es la idea y de esta se desprende esto y este es el ejemplo, ¿no? Y ahora los niños con la tecnología aprenden de manera horizontal, ¿no? Entonces ellos quieren saber de esto, le hacen un clic, abren una ventana y ahí tienen una información sobre esto, pero no la necesitan memorizar, porque saben que pueden regresar a esa información y accederla, ¿no? Entonces tienen muchas maneras de aprender, tienen múltiples formas de aprender y de pronto nosotros, los adultos, necesitamos desaprender un poco lo aprendido para poder conectar mejor con los niños y con los jóvenes. A mí me preocupa mucho la situación actual de el joven que tiene apatía ante el aprendizaje, o de el joven que no tiene una visión de futuro en la que se sienta seguro o que crea que se puede autorrealizar. Pero esos ejemplos de casa y, como dices, ese tiempo de calidad pueden ayudar y pueden contribuir. Bastante en esa parte. Anteriormente, más o menos por los años 70, se decía que la genialidad era justamente así, una información muy profunda, muy lineal, en donde se hacías especialista de la especialidad, de la especialidad, de la especialidad. Después de los 70,
la genialidad se hizo para las personas que podían unir un sinfín de conocimientos y a partir de esos conocimientos crear algo, ¿sí? Y con eso se une todavía lo que viene con la información que tenemos, ya sea en la computadora, en internet, en el teléfono, en donde los muchachitos llegan, tocan algo y tienen una información. Y tienen mucha información, es más, están completamente contaminados de información. Información buena, información mala, como la quieran clasificar. Pero aquí lo importante es qué utilidad le dan. Y entonces los intereses de lo que yo quiero ser cuando sea grande cambian. El joven está en una cultura en donde todo lo quiere rápido. Todo lo quiere así. Hacer dinero, así. Tener fama, así. Sí. Tener una carrera, así. Ese es el nuevo sueño. Pero no hay una forma de que se comprometan. Incluso nosotros, tú, yo, en el momento de tener la información, nosotros cuidábamos tener esta información y la hacíamos nuestra. Sí. Ahora el joven hasta la información es desechable. Sí. Le interesa algo, entra, lo lee, pasó, y no la quiere retener. Pero eso no quiere decir que no quiera aprender. Él ya aprendió a aprender, desaprender, a usar la información y darle la utilidad. Pero si no hay una persona que los conduzca, si no hay una persona que le enseñe, pues simple y sencillamente se quedan en esta parte flotando. Sí. Y ahí es donde tenemos esto que nosotros decimos apatía, es que no quieren aprender. Ahí es donde surgen los ninis. Sí, lo que pasa también es que la escuela no termina por satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Así es. ¿No? La escuela tiene un programa establecido que, sin importar si está en la región de los Tarahumaras, sin importar si está en una ciudad muy competitiva, muy abierta, o está en una zona media entre rural con transición a ser una ciudad, los mismos contenidos son para toda la población. Y sin importar además si hablan o no hablan una lengua materna, si a lo mejor no pueden entender esos conceptos en español porque en su lengua materna las ideas son otras. Entonces la educación no responde a las necesidades de aprender de los estudiantes. Y creo que si eso en la escuela no puede cambiar, pues en la medida en que en casa nos demos cuenta, también los podemos ayudar. Porque yo creo que sin duda hay padres de familia que de pronto dicen, es que a mi hijo vieras que pinta hermoso, le encanta pintar, le gustan los colores, es sumamente creativo, hay que fomentárselo más. No quiere decir que a lo mejor se va a dedicar a la plástica, quizá sí, quizá no, pero siempre que un niño o una niña tenga interés en aprender algo, yo creo que ahí es donde ese tiempo de calidad en casa debe también contribuir. ¿No? Que si yo tuve una vez un alumnito que él desde que estaba en quinto de primaria dijo que él quería ser piloto aviador. Era un niño con ciertas necesidades educativas especiales. Sin embargo, a través del apoyo tan grande que tenía en casa de papá o mamá, en quinto año de primaria te decía perfectamente todas las partes cómo estaba formado un avión. Y te decía, mira, el tren de fuselaje tiene esta función y esto y el alerón, y te empezaba a explicar todo. Y de pronto dices, pues es un niño que tiene necesidades educativas especiales, pero también tiene un apoyo en casa lo conocen, en casa se dan cuenta qué es lo que lo motiva y entonces lo llenan de experiencias y de información para que él comience a especializarse desde el quinto año de primaria en algo que verdaderamente despierta su interés. Y yo creo que hacia allá pudiera ser una buena pista para los padres de familia de esos niños o esos jóvenes que de pronto dicen es que no se dedica a nada, es que seguramente hay algo que sí les gusta, ¿no? A todos nos gustan algo, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos algo en donde invertimos nuestro tiempo, nos gusta aprender, nos gusta tener eso, lo poseemos para nosotros. Y si quieres una sugerencia que se pueda manejar a los padres, a todas las personas que nos oyen, nosotros tenemos 3 niveles. El primer nivel, que es el más interno, que es la intimidad, la vida familiar, la vida pública, o aquí en la vida familiar, la vida privada. Generalmente nosotros nos quedamos en estos 2 puntos, en la vida pública
en la vida familiar, pero no entramos a la vida íntima. ¿Sí? ¿Qué tanto te atreves a abrirte en tu intimidad con tu familia? Hermanos, padres, hijos. Y nos damos cuenta que nos quedamos en esa parte nada más de la vida familiar. Hay límites, no nos abrimos. Y ese es el enorme vacío que nosotros tenemos también como personas. Sí. ¿Sí? Pero no porque seamos unas personas que estemos cerrados a esto, sino simple y sencillamente no hubo una persona que nos enseñó a decir nuestros sentimientos más íntimos, nuestras sensaciones más placenteras o de mayor miedo. Las cerramos y dejamos muchas cosas como algo dicho, como algo hablado. Entonces, cuando vienen este tipo de situaciones con los niños, ¿cómo le puedes enseñar, cómo puedes conducir a un niño a que encuentre esa fortaleza interna si yo adulto no sé ni cómo abrirme con las personas que amo? Exactamente. ¿Sí? No sé cómo llegar a tener este punto de calidad. No sé cómo llegar a un concepto de intimidad con mi pareja. Y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de esta parte de hablar, de desnudar mi alma, de manifestarme en esa parte. Y esa es la crisis que nosotros tenemos como sociedad. Hemos, ¿cómo podría decir? Equivocado en muchas cuestiones, conceptos. Y nos vamos por lo que la mayoría pone. Y ese es el manejo de masas. A veces nosotros, dentro del contexto que tenemos, nos han educado para seguir lo que la mayoría dice, porque si no lo hago, entonces soy una persona que está loca o que no está cuerda o que no es normal. Y como yo quiero ser normal, pues aunque esté equivocado y aunque hagan las cosas que no me gustan, pues las voy a hacer, porque yo quiero ser normal. Sí. Desde ahí tenemos muchas definiciones que en lugar de ayudarnos a encontrar esta fortaleza, nos perdemos en el contexto. Y un grave error es pensar que lo común es normal. Así es. Lo común no es normal, no porque le suceda a muchos, es parte de una normalidad, ¿no? Y qué bueno es reflexionar en el sentido de lo que nos comenta Salvador, de que es a través del ejemplo como básicamente nosotros estamos enseñando. Entonces, si tenemos jóvenes, si tenemos niños que viven diferentes situaciones y que las callan, no las comentan, quizá tengo que empezar a pensar yo adulto, maestro de ese niño, yo adulto, padre, tío, abuelo de este niño, el que yo también puedo abrirme y decir, ¿sabes qué? Fíjate que a mí yo tengo esta situación que no he podido resolver. Ayúdame, ¿cómo la podríamos resolver? Los niños encuentran salidas. Claro. Y también nosotros adultos necesitamos aprender a encontrar esas salidas, porque al momento en que yo las encuentre le enseño cómo poder resolverlo. ¿Por qué me enojo cuando mi hijo no hace algo o cuando mi hijo está haciendo algo que yo no lo acepto? Porque lo más seguro es que yo esté atorado en esa parte. Yo no lo tengo resuelto. Yo no lo tengo resuelto, y como yo no lo tengo resuelto, es más fácil gritar, regañar, ofender, que mostrarme, entre comillas, débil, para decir, oye, ¿y qué tal si lo aprendemos? Yo tengo tantas dudas como tú en esto que estás viviendo. Y aún a mi edad no lo sé resolver. Pero eso no nos lo enseña la sociedad. Nos dice, quítate, tápalo, porque eso es sinónimo de debilidad y los débiles no cuadran acá. Cuando en realidad es una de las acciones de mayor valor. Sí, y la verdad es que tenemos mucho que ganar si aprendemos del error. Creo que algo que necesitamos reconocer todos es que es justo el error lo que nos enseña. Es justo el error, pero si le damos esa posibilidad de que el error es la posibilidad de superar y de darme cuenta que no debo hacer de la misma manera y cómo lo puedo hacer de otra manera para superarlo. Eso es algo importante porque actualmente el error es sancionado, es motivo de burla, es motivo de enojo, es motivo de ser reprobado, ¿no? Fíjate nada más lo incongruente de cómo nos educan o cómo nos han enseñado en la sociedad. Nos dicen que nosotros necesitamos ser perfectos. El niño de 10 es el niño wow. Cuando realmente aprendemos, cuando nosotros reprobamos una materia, aprendemos del error, y eso no nos lo enseñan, porque cuando nosotros tenemos un error, nos lo revuelven así en la cara, ¿sí? Y nos lo tallan a cada ratito.
pero nunca nos dicen, oye, ¿y de esto qué aprendes? Oye, ¿y de esto qué beneficio le sacas? ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos a la edad que tenemos, vamos a darnos cuenta que la gran mayoría de la vivencia y experiencia, filosofía, sabiduría y alegría que tenemos es cuando comprendimos en dónde estuvimos con el error y crecimos en esa parte. ¿Por qué no se lo enseñamos a nuestros hijos? Esa es una calidad de vida. Qué bueno que te equivocas, corazón, porque de eso vas a crecer, ¿sí? Y no te quedes ahí tirado, párate, límpiate, sacúdete. ¿Y qué aprendiste de ese tropezón? ¿Sí? Borrón y cuenta nueva y empezamos con más ganas, pero ahora toma toda la experiencia que tuviste de aquí para que lo puedas hacer. Eso es educar, eso es enseñar. No me importa si eres médico, arquitecto, si tú tienes esa calidad de vida, lo que tú quieras hacer, lo vas a hacer y lo vas a hacer feliz. Porque lo va a hacer con todo el ímpetu, con toda la energía, con todo ese amor que tiene y con todo ese potencial. Sí, la verdad es que una experiencia que yo tengo es que bueno, yo no estudié preescolar, yo no estudié jardín de niños, pero cuando yo entré a la primaria yo ya sabía leer. Y siempre fui una alumna muy destacada. Me fui todos los años así como de bye, siendo muy destacada, muy destacada. Y de pronto por ahí llego a la normal y hay una maestra que nos pide respuestas literales. Y cuando alguien me pregunta, oye, ¿y cuántas malas crees tener? Yo le digo, ninguna. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, pero es que todo lo había respondido con mis palabras. Y entonces cuando recibo mi examen veo 6.75. Y cuando digo, wow, lloré toda la noche, no lo podía creer, en mi vida había tenido una experiencia así. Sin embargo, vivirla, superarla, superar esos nuevos retos, esas nuevas cosas que estamos viviendo, sin duda pues nos engrandece, ¿no? Y pues así es como vivimos de pronto socialmente diferentes realidades. No podemos hablar en términos generales de la niñez y de la juventud, ni de los mexicanos ni de las mexicanas como un estereotipo. La verdad, mientras más recorro el territorio nacional, más me doy cuenta que somos tan diversos que es imposible encontrar un solo espacio, un solo grupo de calificativos que nos definan. Cada uno como seres humanos somos sumamente distintos y aquí en territorios culturales pues de lo que nosotros buscamos es simplemente poner esos temas que quizá puedan contribuir a que vivamos de mejor manera en ese entorno, en ese lugar donde nosotros realizamos cotidianamente nuestra vida. Pues Salvador, no sé si tengas algún mensaje final. Bueno, acá una de las partes que sí me gustaría dejar en claro aquí con los papás es esto. Qué bueno que no somos perfectos. No exijan perfección a nadie de su familia, a nadie que esté en su entorno. Qué bueno que tenemos errores. Y lo más rico de todo esto es que aprendemos del error. Ahí enseñamos, ahí aprendemos y ahí conducimos las cosas. Perfecto. Pues muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por quedarse aquí con nosotros en el programa y nos seguiremos viendo aquí en Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Hasta la próxima.